Buenos días, hermanos, qué gusto poder estar en contacto con todos ustedes nuevamente a través de este medio. La Iglesia de Cristo está de fiesta el día de hoy, domingo de Resurrección, un día, una fecha muy especial para todos nosotros. Cristo Jesús resucitó, Él vive, Él no está muerto y Él reina en nuestros corazones. Qué bendición para la Iglesia poder adorar a un Dios vivo. Y eso es lo que queremos invitarles el día de hoy, para que todos juntos en armonía, allá desde sus hogares, podamos exaltar y adorar y alabar a nuestro Dios. La Iglesia de Cristo alaba a nuestro Dios en todo momento y en toda situación, en momentos de felicidad, momentos de gozo, de alegría, de triunfos, pero también en momentos de adversidad. No se limita a las circunstancias por las que estamos viviendo. En cualquier momento, en cualquier situación, el corazón gozoso del cristiano alaba y bendice a nuestro Dios. Y eso es lo que queremos, hermanos, invitarlos a que con gozo, con júbilo, exaltemos a nuestro Dios y juntos nos unamos en esta celebración, en esta gran celebración. Para empezar, hermanos, quiero invitarlos a que escuchen un preludio y que estemos atentos a esta música tan hermosa y a la letra que dice, que lleva este canto, y podamos meditar y estar preparándonos en nuestro corazón para poder adorar a nuestro Dios. Los invito, hermanos, a que hagamos una oración. Vamos a pedir la guía y la dirección de nuestro Dios para que todo lo que hagamos en este momento lo hagamos conforme a su voluntad y que agrade a Él. Vamos a orar, hermanos. Gracias te damos, nuestro buen Dios, por este día. Gracias te damos por la vida que nos das. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En este momento, Señor, estamos aquí dispuestos a adorarte, a bendecir tu santo nombre, porque tú eres nuestro Dios, porque nosotros somos tu pueblo, Señor. Te exaltamos y te bendecimos, Señor. Guíanos tú, Señor, para poder hacer todas estas cosas, Señor, conforme a tu voluntad y para agradarte solo a ti, Señor. En tus manos nos ponemos. Bendice a cada uno de mis hermanos, sé con cada uno de ellos, Señor. Ayúdanos y guíanos en este momento, Señor. Gracias te damos por todo lo bueno que eres, Señor, y porque tú eres nuestro Dios, que todo provees para nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Los invito, hermanos, a que abran su Biblia. Vamos a hacer una lectura bíblica. La palabra de Dios es nuestra luz a nuestro camino, es la lumbrera que da guía a nuestros pasos. Y los invito a que abran sus Biblias en la carta a los Corintios. En primera a los Corintios vamos a leer el capítulo 15, los versos del 1 al 4 y posteriormente los versos del 14 al 20. Primera a los Corintios, capítulo 15. La palabra de Dios dice así: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado,
y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Que Dios bendiga su palabra. Ahora, hermanos, preparémonos para alabar a nuestro Dios a través del canto. Es un gozo poder hacerlo. Y la palabra de Dios dice en el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Hermanos, con gozo, con júbilo, alabemos a nuestro Dios a través del canto. Hermanos, muy buenos días. Estamos aquí reunidos en el templo para alabar el nombre de Dios. Vamos a comenzar con este periodo de alabanza, con este canto que conmemora la resurrección de nuestro Jesús, la resurrección de Dios. Este canto tiene por título Celebrad a Cristo. Cantamos. Señor resucitó. Amén. Hermanos, este segundo canto que queremos compartir con ustedes tiene por nombre Eres mi todo.
Este tercer y último canto, hermanos, tiene por nombre Cante al Señor. Cantamos Cristo, mi Rey. Mi Cristo, mi Rey, nada es como tú. Toda mi vida quiero exaltar.
Ahora, hermanos, preparémonos para escuchar el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros a través de nuestro pastor. Él tiene un mensaje que Dios ha puesto en su corazón para cada uno de nosotros. Estemos atentos a él. Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué gozo, me da mucho gusto una vez más estar aquí delante de nuestro Dios para compartir la palabra de Dios en este domingo, maravilloso domingo en el que hoy estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Qué gozo hay en nuestros corazones, qué alegría podemos sentir, qué deseo de adorarle podemos tener. Desde ahí de nuestros hogares, no pierdas la oportunidad de hacerlo. No pierdas la esencia. Aun cuando puedas decir, no vamos a ir al templo, no vamos a estar allá, pero reúne a tu familia cada día y gózate con lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho para darnos vida eterna. Hoy quiero compartir con ustedes la palabra de Dios, un mensaje que nos debe llevar a pensar, que nos debe traer alegría, que nos debe traer gozo, porque la palabra de Dios, como lo dice el escritor de los Hebreos, es viva y es eficaz. La palabra de Dios es hermosa en su totalidad. ¿Alguna vez alguien te ha dado una buena noticia? ¿Alguna vez alguien te ha dicho una palabra que ha cambiado tu manera de pensar, que ha cambiado tu manera de ver las cosas? Pues hoy quiero que recibamos esta palabra o recordemos esta palabra, porque una de las cosas que el Espíritu Santo hace en la vida de cada creyente es recordar aquellas cosas que nuestro Señor Jesucristo ha dicho. Recordar lo que Jesucristo hizo, recordar lo que Jesucristo hace, recordar es esta obra maravillosa del Espíritu Santo y llevarnos a un convencimiento, a un arrepentimiento real y genuino. El mensaje de hoy se llama así: acuérdate de sus palabras. Acuérdate de sus palabras. Y esta es la dinámica que vamos a mirar en estos primeros discípulos del Señor Jesús, que después de tener un momento tan afligido, de tanto temor, de tanta angustia, pueden traer a su memoria las palabras que el Señor Jesucristo había dicho. Así que quiero hablarte en esta mañana. Ante la muerte, acuérdate de sus palabras. Ante el miedo, acuérdate de sus palabras. Ante la incertidumbre, ahora que estamos viviendo en una incertidumbre, ¿sabes qué necesitamos hacer? Muy bien, acordarnos de su palabra. Claro que sí. Aún ante la tristeza, necesitamos traer a la memoria sus palabras, porque uno de los problemas que tenemos es olvidarnos de ella. Muchos se olvidaron de su palabra. Muchos se olvidaron de su palabra. Ahora, ¿recuerdas nuestro texto alemán? Claro, vamos a buscarlo. ¿Te parece bien antes de continuar? En el Salmo 78, versículos 5 al 7. Fíjate bien. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿Para qué? Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. ¿Y cómo termina este pasaje que hemos estado diciendo cada semana? Y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Olvidarnos de la palabra de Dios trae tristeza. Olvidarnos de la palabra de Dios trae miedo. Olvidarnos de la palabra de Dios trae desesperanza. Olvidarnos de la palabra de Dios hace que los pensamientos de muerte, de enfermedad, de enojo abunden en nuestro ser. Los discípulos de Jesús,
Volviendo a Lucas, capítulo 24, que es el pasaje donde hoy vamos a llevar nuestro tema, nuestro mensaje. En Lucas capítulo 23 hemos hablado de cómo Jesús fue sentenciado a muerte. En Lucas capítulo 24 miramos esta gloriosa resurrección. Pero yo quiero que nos vayamos un poquito a recordar lo que estaba pasando antes de su resurrección. Los discípulos de Jesús estaban viviendo tiempos difíciles. Los discípulos de Jesús estaban viviendo tiempos de mucha desilusión. Los discípulos de Jesús estaban viviendo tiempos de tristeza, posiblemente aún tiempos de enojo por la injusticia que estaban viendo con Jesús. Esos sentimientos que vienen a nuestro corazón, a nuestro ser, ante la injusticia, ante la impotencia de poder hacer algo, era lo que estaba pasando ahí. Quisiera que leyéramos desde el capítulo 23, versículo 44. ¿Cómo podían entrar en un momento tan difícil después de haber caminado con Él, después de haber visto ver sanar a enfermos, después de mirar lo que Jesús había hecho, cómo había alimentado a mucha gente? Habían entrado en un momento sombrío, en un momento difícil, en un momento, como mencionaba, de mucha tristeza y de mucha desilusión. Veamos estos momentos. Dice así: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cuando Jesús muere, una oscuridad cubre la tierra por 3 horas. Jesús está dando su vida en la cruz del Calvario. Dice el verso 45: y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Cosas estaban sucediendo maravillosas, tristes en ese momento. Como Dios rasgó ese velo, ahora las personas podían tener acceso a Él. Ellos no lo sabían aún, pero eso estaba ocurriendo allí. Verso 46: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, dice, expiró. Jesús muere. ¿Cómo se sienten los discípulos? ¿Cómo se sienten los cristianos? Verso 47: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre, ¿y cómo dice? Era justo. Lo que está diciendo, ya se murió, pero era justo. Aun cuando él puede mirar la injusticia, él puede decir, era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Y mira este verso 49 que da un retrato claro de cómo era la situación de sus seguidores. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. ¿Cómo estaban? Lejos. Los que estaban cerca ahora estaban lejos. Los que estaban con Jesús ahora estaban retirados. Quiero seguir leyendo. Ve qué más estaba sucediendo. Ahora quiero que veamos a aquellos hombres que habían estado de lejos, ahora se estaban acercando. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. José de Arimatea era aquel discípulo que le seguía de lejos, secretamente, pero que ahora él había estado en desacuerdo con todos los demás y se había quedado solo, pero él ahora está buscando a Jesús
cuando Jesús ya murió. ¿Cuál es la idea de José de Arimatea? Sepultarlo. Sigue diciendo, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y mira toda la idea que ellas tenían. Y vueltas, ¿qué hacían? Prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué hay en el corazón de todos? Miedo, temor, angustia, duda, muerte. Las mujeres preparan especias aromáticas, pero no pueden ir a ponerlas en Jesús, sino que tienen que esperar después del día de reposo. Quiero que veamos 3 cosas que el recordar la palabra de Dios nos trae a nosotros. Vamos a ver 3, en este capítulo 24, vamos a ver 3 escenarios en donde la palabra de Dios, donde recordar su palabra cambia todo. Cambia todo, totalmente lo hace. Y sabes, el Señor lo sigue haciendo ahora en nuestra vida y tenemos que ir a recordar sus palabras. Vamos al capítulo 24 y meditemos en él. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Estas mujeres que nos habla la palabra del Señor, que habían venido con él desde Galilea, que le siguieron, que le vieron en el sepulcro, fueron a preparar cosas aromáticas. ¿Para qué? Para ponerlas a un muerto. Fueron a hacer preparativos. Descansaron el día de reposo. Y el primer día de la semana, ellas no van a buscar dónde está Jesús para saludarlo. Ellas no van a buscar dónde está Jesús para verlo, para adorarlo. Ellas van a preparar un cuerpo. Sí, el de su maestro, pero es un cuerpo. Ellas van de esta manera. Dice el versículo 2 que ellas encontraron la piedra removida. Ahora quiero hacer un paréntesis aquí en esta idea de que fueron y encontraron ya removida la piedra. Ya no encontraron el cuerpo. A lo que ellas iban ya no lo pudieron completar. Recuerdo cuando María de Betania ungió a Jesucristo y los que estaban allí la criticaron a ella, ¿no? Oh, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué le dijeron? Hubiéramos vendido ese perfume que era caro y lo hubiéramos dado a los pobres. Jesús les dijo, ¿sabes? Déjenla. Los pobres siempre van a estar entre ustedes, pero a mí no siempre van a tener. Los que estaban mirando allí, Judas, dice Juan que era Judas, fue el que dijo, no, es que ese dinero lo hubieran utilizado para algo mejor, lo desperdiciaron. Y cuando llego a este pasaje, me doy cuenta que no se desperdició, porque esta mujer, María, había ungido, había preparado a Jesús. Ya había sucedido esto, pero ¿sabes? Estas mujeres ya no pudieron usar estos frascos que llevaban, estas especias. Yo no sé qué harían con ellas, yo no sé si las vendieron y se lo dieron a los pobres, yo no sé si se les olvidaron allí, pero sí sé algo, que cuando ellas llegaron allí, el cuerpo ya no estaba. Dice que hallaron removida la piedra y entrando, dice, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Era inútil lo que estaban haciendo. Ya no pudieron encontrar el cuerpo, pero ellas se habían preparado para darle o poner esos ungüentos, especias aromáticas.
pero ya no encontraron el cuerpo. Dice allí el pasaje: aconteció que estando ellas, y ve cómo estaban, perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y sabes, cuando estás buscando entre los muertos al que vive, estás perdido. Estoy perdido. Cuando voy con otra inquietud, cuando deseo encontrar un cuerpo, cuando me preparo para encontrar un cuerpo y no encuentro el cuerpo, el mensaje es: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y aquí quiero que veamos la primera vez en este pasaje que se nos va a decir que recordar las palabras del Señor le da sentido a todo lo que hacemos. No está aquí, dice el verso 6, sino que ha resucitado. Acordaos ¿de qué? De lo que os habló. ¿No se acuerdan de lo que les habló? Dice el pasaje: cuando aún estaba en Galilea, no se acuerdan de lo que les habló. Y me dice lo que les habló, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado. Pero hay algo que no se te debe de olvidar: y resucite al tercer día. ¿No se acuerdan de eso? ¿No se acuerdan? Cuando olvidamos la palabra del Señor, nos provoca tristeza. Cualquier cosa que esté pasando, por más triste que esté pasando, que esté sucediendo, recordar la palabra del Señor te va a cambiar. ¿No recuerdan lo que Él nos dijo? ¿No recuerdan lo que dice su palabra? ¿Se te ha olvidado? ¿A ti se te ha olvidado lo que dice su palabra? Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Qué dice el verso 8? Entonces ellas, ¿qué? Se acordaron de sus palabras. Recordar la palabra del Señor le cambia todo el sentido a nuestra manera de vivir y de actuar. En lugar de que yo vaya a buscar a un cadáver, en lugar de que yo prepare para ungir un cuerpo, me preparo para adorar al Señor. Me preparo para agradar a mi Dios. En Mateo, este mismo pasaje, pero en Mateo capítulo 28, dice el versículo 8, ¿cómo les cambió la vida? Entonces dice: ellas, saliendo del sepulcro con temor y ¿cómo? Y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Cambia totalmente nuestra manera de caminar, nuestra manera de ver las cosas cuando recordamos las palabras del Señor. Cuando se nos olvidan, entonces nos hundimos en un abismo de dolor, de tristeza, de amargura, de desesperanza, porque se nos olvidan lo que el Señor ha dicho. Así que estos dos varones se aparecen y el mensaje de ellos es: acuérdense de lo que les dijo. No busquen entre los muertos al que está vivo. Me encanta saber que la palabra de Dios nos trae vida y nos recuerda quiénes somos y nos cambia nuestra manera de vivir. Así que cuando recordamos sus palabras, hay cambios. Tristeza y en gozo. Tristeza y desilusión en gozo y adoración. La segunda historia que quiero que veamos en este mismo pasaje se encuentra en los versículos del 13 en adelante. Después de que estas mujeres se acuerdan de todo eso, cambia su vida. Veamos la siguiente historia que Lucas nos presenta en el versículo 13. Y aquí dos de ellos iban
el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, que ya lo mencionamos. ¿De qué estaban hablando? De lo que había acontecido. Jesús murió, Jesús fue clavado en la cruz, y dice que ellos iban hablando, y dice el verso 5, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. A veces estamos tan metidos en lo que está sucediendo alrededor, ahora con tantas noticias, ¿verdad? Posiblemente en este entonces un hombre le hubiera podido platicar al otro, preguntar, ¿ya viste lo que dicen las noticias? ¿Ya escuchaste lo que mandaron por internet? ¿Estás escuchando todo lo que está pasando? ¿Leíste el periódico? Ellos iban hablando de eso. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, porque tal vez uno pensaba una cosa, otro opinaba otra cosa, es que dicen, es que dijeron, es que se cuenta, es que tal vez puede ser de esta manera. Dice que Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero ¿sabes? Ellos no lo veían, porque a veces nuestra vista se centra en otra cosa, menos en su palabra. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Otra vez, la tristeza aflora. ¿Por qué estás tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, dice, y le crucificaron. La plática de estos hombres se centraba en, oye, sí, Jesús, oh, sí, era un hombre elocuente, sí, era un hombre poderoso en obra, sí, era un varón profeta. Pero fíjense lo que dice allí, fue Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Y esa palabra fue, ellos lo tenían a un lado. Cuando nosotros no recordamos la palabra de Dios, entonces llega la desesperanza. Ve lo que dice el versículo 21. Pero nosotros, ¿qué dice? Esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Dice, nosotros esperábamos. Era un hombre bueno, era un hombre justo, era un hombre poderoso. Y comenzamos a hablar en el pasado. Ay, sí, Dios era bueno. Porque estamos metidos en lo que está sucediendo. Cuando nosotros nos olvidamos de la palabra de Dios, cualquier viento fuerte nos tumba. Cualquier idea que esté rondando nos derriba. Cualquier comentario. Si hoy en la noche de pronto escuchamos una noticia, nos derrumbamos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Todo está perdido. Porque quitamos nuestros ojos, nuestra mirada y nuestros oídos de su palabra. Ellos dicen, esperábamos. Verso 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y cómo no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Y ahora viene la palabra del mismo Jesús. Y mira lo que Él dice. Verso 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que, ¿quiénes? Los profetas han dicho.
Estábamos hablando de la ley, de la escritura, lo que los profetas habían dicho. Dice el versículo 26 y repite lo mismo que estos ángeles habían dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y les llama insensatos y les dice tardos de corazón para creer. Lo que les está diciendo es: no recuerdan lo que les han dicho los profetas acerca del Cristo. Y vean, Jesús no solamente les pregunta eso, sino dice el versículo 27 que comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba. ¿Qué les declaraba? En todas las escrituras lo que de él decía. La palabra de Dios directa a nuestro corazón, pero que se nos olvida y nos causa temor y pánico. A estas mujeres se les había olvidado la palabra del Señor y van a buscar al sepulcro con especias aromáticas, deseando o esperando encontrar un cuerpo. ¿Sabes que no está aquí? Ha resucitado. ¿No se acuerdan de las palabras que les habló cuando aún estaban en Galilea? ¿No recuerdas que dijo que era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, sea crucificado y resucite al tercer día? Ya me acordé. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y empieza a decirles, empieza a contarles. Y les cuenta todo lo que las escrituras hablaban acerca de él. Versículo 28. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y vean lo que dice el verso 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría ¿qué? Las escrituras? ¿No ardía nuestro corazón? ¿No palpitaba? ¿No se incendiaba allí dentro de nosotros? Sí, porque cuando recordamos la palabra del Señor, algo sucede en nosotros. Algo sucede muy dentro de nosotros, sabiendo que es verdad. La tragedia que ellos estaban experimentando, más grande, que les había traído desilusión, que les había traído tristeza, que les había traído enojo, que les había traído impotencia, estaba ante sus ojos espirituales, pero ellos no los habían abierto hasta que recordaron las escrituras. Así ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras. Sabes, nuestro corazón arde por su palabra y se deleita cada vez más. Y dice que algo sucedió en ellos, que levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. ¿Sabes? Te empiezas a reunir con aquellos. Cuando recordamos la palabra de Dios, cuando recordamos las palabras de Jesús, hay un cambio de tristeza y desilusión a gozo, pero también de desesperanza en esperanza. Esas palabras de que, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir. No, Él es el que va a redimir. Es que Él era el que podía. No, Él es el que puede. Nuestra forma de hablar cambia. La desesperanza es transformada en esperanza. Y dice que cuando se reunieron con estos hermanos, el versículo 34 estos hermanos decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Recordemos, no olvidemos. Olvidar lo que el Señor ha dicho nos lleva a la frustración y nos lleva a la profunda tristeza. La tercera historia
Y el tercer bloque que Lucas nos pone aquí es el versículo 36 en adelante. Dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Ahora están ahí los discípulos, ahora están reunidos ya ahí adentro, juntos. Jesús mismo viene y les dice: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, y vean, una vez más denota la angustia con la que ellos estaban viviendo. ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Por qué? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. ¿De qué me habla esto? Jesús había resucitado. Era necesario que se documentara la muerte de Jesús en la cruz. Y ahí tenemos a los dos hombres que crucificaron a un lado de Él. Y ahí tenemos al hombre romano, al soldado romano que dijo: verdaderamente era un hombre justo. Y ahí tenemos a toda la multitud que estuvo mirándolo. Era necesario que se supiese de su sepultura, de que había estado sepultado. Y ahí tenemos a José de Arimatea, quien Él pide el cuerpo y Él lo lleva. Si recuerdas, no solamente José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús y se lo llevó, sino que se unió también a Él. ¿Recuerdas quién era? Juan 3, ¿de quién nos habla? De un hombre que fue a Jesús de noche. Si quieres, vamos a ir y vamos a buscar en Juan. Juan capítulo 19, versículo 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó él el cuerpo de Jesús. También, ¿quién? Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras. Estos hombres fueron testigos de que Jesús había sido sepultado. Así como hubo testigos de su crucifixión, hubo testigos de que había sido sepultado. ¿Y qué crees? También hubo testigos de su resurrección, porque era necesario. Dice allí: ¿tenéis algo que comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. No era un espíritu, no, era el mismo Jesús con cuerpo. Y dice allí: y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Jesús les está recordando: ¿no se acuerdan de las palabras que les dije cuando aún estaba con vosotros? Otra vez, recordar las palabras, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día. ¿Jesús lo había dicho? Sí, ya lo había dicho. Jesús ya lo había dicho, sí lo había dicho, pero a ellos se les había olvidado. ¿Qué se te ha olvidado a ti? ¿Qué cosas se nos han olvidado? ¿Sabes? Cuando nosotros recordamos la palabra del Señor, hay cambios. De la tristeza y la desilusión se convierten en gozo. De la desesperanza nos lleva a la esperanza. Pero también
de un pensamiento de muerte a un mensaje de vida. De un pensamiento de muerte a un mensaje de vida, porque todos estaban pensando en la muerte, pero ahora, después de que están mirando a Jesús y están recordando las palabras que Él les había dicho, todo tiene sentido. Mira cómo termina este pasaje. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Olvidar la palabra de Dios, hermanos, nos trae por consecuencia debilidad, tristeza, amargura, desesperanza, pensamientos de muerte. Pero cuando la palabra del Señor viene a nuestro corazón, la recordamos, entonces hay gozo, entonces hay esperanza, entonces hay un mensaje de vida, y este mensaje de vida tiene que ser predicado. Así que, hermanos, ante el miedo, acuérdate de la palabra de Dios. Ante la incertidumbre, recuerda el mensaje de Dios. Y ante la tristeza, acuérdate de sus palabras. Qué importante es saber que Cristo resucitó de los muertos y que lo podemos celebrar. Pero sabes, Jesucristo no solamente resucitó, sino que Jesús lo dijo a sus discípulos, que Jesús lo enseñó a cada uno de ellos. El apóstol Pablo lo declara así en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Quiero terminar con este pasaje. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y hermanos, esas son palabras que no debemos olvidar. Pablo no las olvida. Que Cristo murió por nuestros pecados. Para ti, ¿qué significa la resurrección de Cristo? La muerte de Cristo. ¿Realmente tus pecados fueron clavados allí, en la cruz con Cristo? Porque dice Pablo, os he enseñado lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Tú puedes decir Cristo murió por mis pecados? Conforme a las Escrituras. Y luego sigue diciendo el verso 4, y que fue sepultado. Y tenemos ahí a los testigos, ¿verdad? José de Arimatea. Y después dice, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Tú puedes decir como Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque si entonces tus pecados fueron clavados en la cruz, tus pecados también fueron sepultados. ¿Y qué crees? Fuimos resucitados juntamente con Cristo para vida eterna. ¿Qué significa la resurrección de Cristo para ti? ¿Recuerdas estas palabras? Sigue diciendo ahí en 1 Corintios, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Recordar las palabras del Señor nos va a traer paz, nos va a traer gozo, nos va a traer esperanza, nos va a traer un pensamiento de vida y no de muerte. Nos va a traer un mensaje de vida eterna y no de muerte eterna. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Si tú no has permitido que Jesucristo sea el Señor de tu vida, si no has reconocido que su sacrificio fue en tu favor, si no te has puesto a pensar que su resurrección avala tu resurrección, algo necesitas. Y necesitas escuchar su palabra,
creer su palabra y confiar únicamente en Él para salvación. Hermanos, termino diciendo esto. Cuando recordamos las palabras de Jesucristo, nuestra vida cambia, nuestro pensamiento cambia y nuestra conducta cambia. Jesús dijo que Él iba a resucitar y lo cumplió. Y eso debe llenarnos de gozo y llevarnos a una adoración real. ¿Por qué no adoras al Señor ahí donde estás? ¿Por qué no le das gracias al Señor por lo que Él ha hecho? ¿Por qué no te gozas en que Él vive? Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No te olvides de sus palabras. Oramos. Señor, gracias por tu palabra que es viva y eficaz, que nos recuerda todos tus dichos, que nos da paz, que nos da gozo, que nos da abundancia de gracia. Ayúdanos, Señor, a no olvidarnos de ella. Que así como estos hombres en un momento, hombres y mujeres en un momento, se olvidaron, pero cuando las recordaron, su corazón ardía. Cuando las recordaron, se dieron cuenta de que su vida tenía un propósito eterno. Te alabamos, Señor, y nos gozamos en este día porque podemos recordar que tú has resucitado, y estemos en nuestra casa o estemos en cualquier lugar, ahí donde estamos podemos adorarle a ese Dios todopoderoso. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu resurrección, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Qué bendición es poder mirarnos a través de este medio. Les quiero seguir animando. Necesitamos seguir estudiando la palabra del Señor en nuestras casas, en nuestros hogares. Sigamos con el libro de Génesis. Sigamos sentándonos cada día, cada momento. Y más el día domingo, tomemos un tiempo, sentémonos a la mesa con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. Abramos la Escritura y permitamos que el Señor nos recuerde sus grandes y maravillosas promesas. Que el Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias, hermanos, por la predicación, y vamos a terminar este periodo de alabanza con el himno hermoso, himno 460, porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salvo, así perdonó, vivió y murió por mi pecado, así está la tumba porque Él triunfó. Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Dulce calma que Cristo en Él nos puede dar, es libertad, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay
tardes, hermanos, soy Yasmín y es tiempo de estar informados. Los anuncios que tenemos el día de hoy son los siguientes. El primero es respecto al granero de misericordia, hermanos. Los invitamos a que si alguno quiere participar en estas despensas que se estarán entregando a familias que lo necesitan, pueden hacerlo, pueden llevar directamente los productos a las instalaciones de la iglesia o pueden mandar un mensaje en el grupo de WhatsApp para ver si algún hermano puede pasar y llevarlo. El siguiente anuncio que tenemos es para invitarlos a que sigan contestando su manual de escuelita dominical, que ustedes en sus casas puedan compartir sus respuestas con sus familias. Y el último anuncio que tenemos, hermanos, es para invitarlos a seguir ofrendando y diezmando. Lo pueden hacer por medio de la cuenta bancaria que tiene la iglesia. Hermanos, les pedimos que estén orando por esta situación que vivimos actualmente para que pronto esto pueda terminar y nos podamos volver a reunir en la iglesia. Eso sería todo. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Hermanos, hemos llegado al final de este culto. Los invito, hermanos, a que estemos en contacto unos con otros, que estemos en oración también por cada uno de nosotros y que no dejemos, hermanos, de estar meditando en la palabra de Dios, de tener nuestros devocionales día con día y de que podamos compartir en la medida de lo posible este mensaje, ese gran mensaje de salvación que Dios tiene para cada persona. Hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias porque hoy nos has hablado en nuestros corazones, Padre, porque sabemos, Señor, que nos amas y que has tenido una gran misericordia con nosotros, Señor. Hoy ponemos en tus manos, Padre, esta situación que está pasando, Señor. No sabemos cuándo acabará, Señor, solamente tú sabes, pero te pedimos por cada una de las personas, Señor, para que puedan estar bien en sus hogares, Padre. Gracias te damos, Señor, porque has hecho este sacrificio por nosotros, Señor. Has cargado nuestro pecado, has cargado todos nuestros errores en ti, Señor. Y te damos gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.